Las tradiciones humanas son buenas, pero a veces se vuelven en estorbos para que podamos comunicar el mensaje. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras. Te mandamos un fuerte abrazo, un mega saludo desde el reto de hoy, de este día martes. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, Iván. Muy contento acá conversando contigo sobre la importancia de entender que el mensaje que tenemos es antiguo, pero no debe ser nunca anticuado. De hecho, y tenemos un subtítulo. Alcancemos juntos a la siguiente generación, que por cierto es el enunciado de visión de Vida Nueva de los últimos años. Lo que nos ha motivado estos últimos años para tratar de alcanzar a la siguiente generación, que quizás vamos a hablar de eso en algún momento en los próximos días. Pero acá estamos tratando de alguna forma de animar a todos, a los que, como bien lo dijiste tú el día de ayer, a los que hacemos iglesia. Pero yo quería añadir a ese pensamiento, a los que tenemos hijos en casa todavía, a los que influenciamos a nuestros nietos o a aquellos que Dios nos ha puesto como nietos alrededor. Creo que tenemos la responsabilidad de pasar el mensaje del Señor, ¿verdad? De una manera en que pura no y fresca. Sí. El cristianismo, te decía yo, está siempre a una generación de desaparecer. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de que no se pierda. Mira, a mí hay una palabra que me gusta. Debemos ser efectivos. Dios nos ha encomendado alcanzar encomendado alcanzar a los de afuera y a los de adentro, porque a veces aquí los que perdemos somos nuestros niños, nuestros jóvenes, y nosotros debemos ser efectivos en este mensaje. Y alguien puede decir, mire, hermano, nosotros de verdad predicamos el evangelio como lo vemos en la Biblia y no sé qué pasa. Y el problema a veces no está en el buen alimento que damos, sino en todo lo demás. Lo demás. Quizás aquí yo te propongo algo. Te propongo algo. Porque ayer hablamos de formas, hablamos de restaurantito, hablamos de todo esto, ¿verdad? Yo creo que lo que debemos entender es que el mensaje es lo no negociable. Correcto. El contenido es lo no negociable. Lo demás se debe considerar. Qué buena expresión. Tú me llevaste. Pero que hay que cambiarlo. No, hay que cambiarlo. No necesariamente hay que cambiarlo. Se debe considerar. Se debe considerar. El mensaje, pero el mensaje no. El mensaje debe mantenerse puro, el mensaje debe mantenerse íntegro, el mensaje debe mantenerse... no tenemos por qué ni siquiera pensar en cambiar el mensaje. O sea, ¿y qué es el mensaje? La Biblia. El mensaje es la Biblia. El mensaje es la palabra de Dios, es la santidad, que es Jesús en primer lugar, es la conexión con Dios, es la gloria de Dios como la única alternativa que los hombres tenemos para tener una relación con Él a través de la eternidad. Es el fruto que debemos tener como el objetivo de la vida, es la causa, ¿verdad? La gloria de Dios como la causa de nuestra realidad, es vivir para lo eterno y no para lo temporal. O sea, es esto, es la revelación de la voluntad de Dios, poner la palabra, o sea, todo. Eso es innegociable. Es innegociable, eso es no negociable. Y está contenido en 66 libros que están compilados en uno solo, que es la Biblia. El estudio de la Biblia es otra cosa no negociable. El estudio de la Escritura no son las ideas de los hombres, no son los conceptos de los bautistas o de los pentecostales o de los de Misión Centroamericana o los evangélicos, los presbiterianos, ni de lo que dice... Asambleas de Dios, porque si no se enojan. O de las Asambleas de Dios, y no es lo que dice el hermano Steve o el hermano Julio o el hermano Chief, no, es o el hermano fulano, sutano, mengano o perencejo, a quien no menciono porque no son miembros de acá y porque se pueden molestar. Pero no es lo que dicen los hombres, es la Biblia, es Dios. Lo demás realmente es todo lo que los demás dicen se puede cambiar, pero la Biblia no se debe cambiar. Pero todo lo demás debe considerarse. Debe considerarse, de acuerdo. Porque todo lo demás es el producto o del pensamiento humano consciente o de las tradiciones que se han venido formando a través de los años, que a menudo son inconscientes. O sea, se ha venido... O las heredamos y creímos que esa era la forma correcta porque así nos lo enseñaron. Sí, son residuos de cosas que funcionaron y que ahí han estado a través de los años y que están muy conectadas con las emociones a veces, y entonces
la historia. A mí me ¿verdad? gusta pensar en algunas cosas que fueron en algún momento motivo de conflicto entre las iglesias, como la forma de vestir, ¿verdad? Y antes decían, me puso el vestido de domingo, porque el domingo había que llegar formal a la iglesia. Sí. Y la niña iba bien con su trajecito, como que era una fiestecita, y entonces eso parecía lo correcto, y el pastor se vestía de saco y corbata. A veces estaba en un lugar muy caliente, pero tenía corbata y estaba totalmente sudado. Ajá, pregúntame. Pero pensaba... Y entonces, saludos a mis hermanos amados en el Oriente. Sí. En más de una ocasión fui a predicar. Sí. Y todavía sí no sé cómo rebajé. ¿Cómo no rebajé? Sí. Pero entonces hubo un momento que algunos dijeron, bueno, no es necesario vestirse En el así. Oriente de nuestro país, para quienes estamos. No pensé en lejos. Palestina. Ajá. Mira, De Medio Oriente. yo recuerdo cuando se metieron otros instrumentos diferentes que el piano y el órgano. El órgano antes era un órgano Yamaha, si no era Yamaha no era del Señor, y un piano. Porque antes era de tubo. De tubo, sí. Pero digamos que en el Evangelio aquí ya fue mucho eso, ¿verdad? Entonces un día alguien dijo, mire, ¿y si metemos una batería, hermano? ¡Ah! Una batería, ¿cómo encontrar? Y algunos más recientes. Del diablo. Yo puedo recordar a El diablo, hermano. alguien que me contaron, yo no estaba ahí, que dijo, hermanos, yo les pido hoy que levanten los que han traído una Biblia verdadera. Y entonces levantaron la Biblia varios, ¿verdad? Y empezó a hablar contra los que... Tenían un celular. Un celular, es la Biblia del celular, ¿verdad? Y me dijo alguien, el que me contó esto, con los años me dijo, y sabe que ahora él predica con iPad. Pero en un momento fue un conflicto y este hermano de verdad creía en su tradición que el que llevaba una Biblia física tenía una espiritualidad mayor que el que encendía su Biblia. Hoy dan ganas de decir en el mensaje, miren, enciendan su Biblia, ¿verdad? Ya Yo a no, veces lo digo. ya no es eso, ¿verdad? Y qué bueno el que sigue llevando su Biblia de papel. Sí. Y qué bueno el que lleva su iPad o su teléfono y ahí tiene su Biblia. El otro día estaba yo predicando en Paradigma. Sí. En esa ocasión en Paradigma es una de nuestras herramientas en Vida Nueva para esfuerzos para alcanzar a la generación siguiente, por lo menos siguiente a la nuestra, ¿verdad? Y entonces ahí donde estaba yo enseñando en esa ocasión, que yo soy un predicador, un maestro ocasional ahí, apenas de vez en cuando, pero estábamos en un lugar diferente a donde regularmente estamos y estaba oscuro. Y entonces yo pensé, híjole, como decimos los de antes, juela, como dicen los de ahora. Yo pensé, aquí no me van a ver. Entonces dije, ¿tienen sus Biblias? Sí. Ábranla o enciéndala. Todos sacaron sus celulares. Claro, sí. Entonces yo pensé, no, aquí no hay ningún problema con que esté oscuro. Pero antes hubiera sido imposible. Pero como estas tenemos 10,000 tradiciones en la iglesia y pensamos que, y ahora lo digo con mucho respeto, porque yo creo que quizás un pensamiento importante es que las tradiciones de los hombres son importantes. Algunos dicen es totalmente desechables, pero son importantes. Y es un error cuando llegas... y tú sos nuevo en una iglesia y decís todo lo demás no importa y lo eliminamos y ahora todos se visten como quieren, ahora porque hay gente que sale dañada ahí, pero no pueden ser elevados al nivel como si fuera palabra de Dios. Sí, yo te dije hace unos años los horarios de los servicios, ¿verdad? Miércoles en la noche, domingo en la noche, toda esta clase de cosas. Yo creo que una vez lo hablamos de esto aquí, que la razón por la cual los servicios eran por la noche es porque en las iglesias en Estados Unidos fueron las primeras en tener luz eléctrica. De verdad. Entonces una de las grandes cosas era reunirte en la iglesia para disfrutar. Donde había energía eléctrica. Entonces uno dice, wow, ¿verdad? Qué tremendo, pero no sabía ese dato. No es nuestra realidad acá, ¿verdad? Entonces, tremendo. Yo recuerdo cuando mudamos nuestros servicios de miércoles en la noche a viernes en la noche, mucha gente no entendía por qué están haciendo ustedes esta locura. Bueno, porque miércoles en la noche, el domingo, el jueves en la mañana, todos los chicos van al colegio, a la escuela, pero viernes en la noche nadie va a estudiar el sábado en la mañana y inmediatamente nuestra asistencia de niños subió. Pudimos alcanzar un montón de niños más, ¿verdad? Entonces, el adaptarnos. Los cantos, ¿verdad? El cambio de canto, la forma como mudar de un himnario a una proyección en una pared. Yo de vez en cuando, yo lo hablo con algunos, extraño algunos himnos, que me encantaría que volviéramos a cantar y de vez en cuando creo que hay que hacerlo en pro de los mayores. Sí.
Pero en términos generales, la iglesia necesita cambiar. ¿Sabes qué es el problema? El problema es cuando algunos se resisten a lo que estudiamos en 1 Corintios capítulo 9, se resisten al cambio. Se resisten al cambio, Sí. porque no tienen este deseo de alcanzar Sí. a los que están Afuera. están afuera. O algunas veces los que están adentro, pero no son más jóvenes, no Sí, son tan más débiles. importantes. De hecho, Pablo dice ahí, yo quiero alcanzar a los débiles, Sí. a los que no tienen tanta fuerza como yo tengo, ¿verdad? Y creo que ahí es un problema. O argumentan que lo que ellos no quieren soltar es algo demasiado importante. Sí. En Marcos capítulo 7, este pasaje que tú me estabas citando antes de que entráramos aquí al estudio, Marcos 7:7 dice que algunos en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Sí. El problema es que aquellos que se han vuelto tradiciones, que son mandamientos de hombres, son formatos humanos, han sido elevados a una categoría que no tiene. O sea, no es la enseñanza verdadera de Dios, no es la doctrina verdadera de Dios, sino que son cosas que los humanos Hemos puesto. Sí. O sea, entonces deberían ser tan móviles como sea necesario. Sí. O sea, deberían ser tan utilizables como sea necesario. No estoy diciendo descartables necesariamente, utilizables. Si funcionan bien, si no funcionan bien. Si queremos conservarlas bien, si no queremos conservarlas bien. Si no son útiles, bien. Si no son útiles o hay algo que sea más útil, pues entonces, bien, también. Es complejo. Sí, es complejo. Es complejo. ¿Sabes qué es lo más complejo? Darse cuenta. Darse cuenta quienes lo estamos practicando. No es difícil darse cuenta los de afuera y quizás los más jóvenes, y eso no cuadra con nosotros. Sí. Pero a nosotros nos cuesta. Sí, el problema es que es como casi cualquier cosa que no está dentro de uno, ¿verdad? Sí. O más bien dicho, como cualquier cosa que está dentro de uno, nos cuesta darnos cuenta. Dicen que es como la cultura. Ajá. Yo te he dicho esto a veces, no sé si alguna vez lo hemos dicho acá en el estudio, pero la cultura es como el mal aliento. Sí. Que el último en darse cuenta que lo tiene es uno, ¿verdad? Ajá. Es como también dicen que es como el acento, que el último que lo percibe es uno mismo. Pero los... Saludos a lo de Costa Rica. Pero van a decir que los salvadoreños... A nosotros también. Nosotros, ¿verdad? El problema es precisamente que cuando nos resistimos al cambio, estamos volviéndonos en barreras Sí. para que otras personas lleguen al Señor o puedan crecer. Y ahí es donde yo sí tengo un problema. Mira, estábamos hablando con Mauricio Lagos antes de comenzar el programa. Mateo 15 dice, hey, ustedes cuando está hablando de la ofrenda, ahí es Corbán, y da un principio ahí, porque están diciendo de honrar a padre y madre. Ustedes han invalidado el mandamiento por hacer cumplir su tradición. Sí. Y creo que ahí es donde nosotros podemos fallar. Tenemos el mandamiento de alcanzar a otros, Sí. pero por cumplir nuestras tradiciones a veces le cerramos la puerta Sí. a los otros. Sí. Ajá. Sí. Hacemos que no sea un lugar grato, agradable, digerible para el que viene de fuera. Creo que la clave aquí entonces, si nosotros entendemos que el mensaje es lo no negociable, necesitamos desarrollar una actitud en la cual estamos dispuestos Sí. a negociar todo lo demás. Correcto. Creo que la actitud es la correcta. El día de mañana vamos a hablar un poco de niños. Ok. Niños. Pero yo creo que la actitud tiene que generarse sobre todo. ¿Okay? Te voy a poner un ejemplo de niños. Y lo he puesto a través de los años. Hace mucho tiempo estábamos por comenzar un sistema de escuelas bíblicas de vacaciones. Entonces íbamos a tener la primera escuela bíblica de vacaciones. Y Steve pidió al equipo que estaba a cargo de generar la primera escuela bíblica de vacaciones que fueran a conseguir material, ¿verdad? En esa época la forma más fácil era vayan a comprar el material. Entonces fueron a comprar el material a la librería Bautista en aquella época, ¿verdad? Y entonces en la librería Bautista, por supuesto que yo pienso que es la mejor librería del Salvador, sigo pensando lo mismo, ¿verdad? Nosotros estamos ahí de alguna forma. Somos parte de la librería Bautista y animamos a todo el mundo a echar, hermano Carlos. Sí, a echar creemos mucho en el ministerio de la Librería Bautista porque lo hemos visto a través de los años, ¿verdad? Empujar el ministerio de muchos, ¿verdad? Y por eso creemos que es tan bueno esto. Pero en aquella época ellos
recibían el material de librería autista de la Casa Autista de Publicaciones en El Paso, Texas. Y entonces ellos habían mandado un material que se llamaba Jesús el Maestro. Se llamaba Escuela Bíblica de Vacaciones Jesús el Maestro. Y era un material impreso sin colores que se llamaba Jesús el Maestro. Y entonces lo trajeron a Steve. Y Steve dijo, Steve no es necesariamente la persona más creativa del universo, ¿verdad? Y él lo diría, es un ingeniero. Pero Steve dijo, con la actitud correcta, dijo, no, esto no vamos a enseñar, dijo él. Porque ¿cómo van a creer que vamos a traer a niños a una escuela en vacaciones a decirles que su maestro va a ser Jesús? Eso es la cosa más aburrida que hay, dijo. No, dijo, hagan otra cosa, invéntense otra cosa. Aunque el fondo es correcto. El fondo era correcto. Y tenemos que llegar finalmente a ese fondo. Hay que llegar a ese fondo, pero él dijo, esto que están diciendo aquí, ningún niño va a querer, se va a sentir emocionado por venir de esto. Ahora, por supuesto, quienes lo escribieron estaban pensando, yo no sé, quizás algunos abuelitos estaban pensando, sería bueno que Jesús fuera el maestro. Yo hubiera querido que Jesús fuera mi maestro. Yo pienso, no hubiera sido nada más precioso que Jesús fuera el maestro de un grupo de niños. Pero un niño no quisiera necesariamente esto. Para no hacerte muy largo el cuento, terminaron este equipo terminó haciendo algo que se llamaba Los Picapiedra encuentran la roca preciosa, ¿verdad? Y es el mismo mensaje. El mismo mensaje. Y entonces, con otro formato. Con otro formato, ¿verdad? Y entonces convirtieron Cartoon la iglesia... Network nos demandó, pero... Sí, convirtieron la iglesia en piedradura. En piedradura, ¿verdad? Y entonces hicieron todo alrededor de esto y los chicos, y les presentamos el evangelio. Fue hace rato, como te darás cuenta. Sí, pero eso fue tremendo. Y comenzó un proceso en el cual empezamos a ver, hay otras avenidas para empaquetar el mensaje, el mismo mensaje. No tiene que ser un mensaje diferente, pero con otras, de una manera en que podamos hacer de verdad una conexión genuina con el corazón de aquellos a quienes queremos alcanzar. Porque el mensaje no es negociable, pero la disposición a hacer los cambios necesarios tiene que ser. Y aquí tú dijiste algo muy cierto, es una actitud. Es una actitud. Y de pronto aquí uno tiene que, tú lo dijiste bien, si uno no es tan creativo, quizás hay que acompañarse por otros, a otros que le den frescura. Y te voy a decir, muy sabio es trabajar en esto en equipo. Sí. Hay cosas donde de pronto, por la edad o por el estilo, algunos dicen, yo realmente no logro esto. Entonces uno debe acompañarse. Creo que tiene que acompañarse, creo que tiene que haber mucha lectura sobre esto, porque ahora hay muchísimo que se ha escrito, precisamente por algunas iglesias que a veces se han ido demasiado en el desequilibrio de solamente las formas. Pero hay mucho de bueno ahí. Creo que no haríamos mal de echar un vistazo sobre el trabajo que se ha hecho sobre las formas, manteniendo la parte de la comunicación correcta del mensaje. Mañana vamos a hablar un poquito sobre niños, como te digo, y yo te quiero compartir algo sobre la ventana de 414 y creo que mucho de lo que se podría hacer ahí con niños. Buenísimo. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es que entendiendo que el mensaje es lo no negociable, debemos mantener siempre una actitud dispuesta al cambio, y esa actitud debe mantenerse en todo lo que hacemos. A veces cuestionando lo que hemos hecho a través de los años, a veces estando abiertos para incorporar nuevos elementos en nuestros equipos, a veces estando dispuestos a hacer nuevos materiales, creando nuevos materiales, probando nuevas avenidas, probando nuevos métodos. A veces estando dispuestos a fracasar en algunas cosas que hacemos, a veces estando dispuestos a invertir un poquito más y viendo que lo que va funcionando debe repetirse y perfeccionando, y lo que no va funcionando pues tiene que desecharse, porque la clave es pasar el mensaje a la nueva generación. Me encanta. Y a ti que los ves, a ti que los escuchas, te animamos a que comprendas que las tradiciones de los hombres son importantes, pero no pueden elevarse a la categoría de lo que Dios ha dicho. Las tradiciones de los hombres son las que se vuelven anticuadas,
Lo que tenemos que tener muchísimo cuidado es que estas tradiciones anticuadas no se vuelvan un estorbo para el mensaje. El mensaje siempre va a ser antiguo, pero nunca debemos permitir que se vuelva anticuado. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.